¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gran privilegio otra vez estar con cada uno de ustedes. Me alegra muchísimo poder compartir ahora esta parte, este segmento que he activado en mi canal de YouTube, y yo espero que puedan seguirse uniendo para no solamente disfrutar de la música que comparto con cada uno de ustedes, sino también que puedan ustedes aprender un poco de las Sagradas Escrituras, porque ese debe ser nuestro fundamento, nuestra fe, nuestro crecimiento espiritual. Creo que es lo más importante en este mundo, porque si nosotros crecemos espiritualmente, eso quiere decir cómo vamos a crecer espiritualmente, cómo vamos a poder conocer a Dios. Lo vamos a hacer exactamente a través de sus escrituras. No hay otra forma de conocer a Dios, es leyendo el manual de instrucciones que Él nos dejó. Entonces, cuando nosotros sepamos especialmente cada palabra que el Señor nos dejó en sus sagradas escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vamos a entender toda la escritura y así vamos a conocer mejor a Dios. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de la parashá de esta semana. Parashá quiere decir es una parte que se estudia de las escrituras, es un segmento que semanalmente se lee en las escrituras, es un tiempo donde se saca un segmento de la escritura para poder traerlo a nuestra actualidad, para poder comprenderlo, para poder saberlo entender y saberlo ejecutar. Porque una de las cosas que nosotros debemos de entender en las escrituras es que la Biblia, las Sagradas Escrituras o la Torá no fue hecha para que nosotros solamente la leamos, sino para que profundicemos. Por eso dice las escrituras, ustedes escudriñen las escrituras. Yeshua decía, escudriñad las escrituras porque para vosotros es vida eterna. Ella trae vida eterna. Las escrituras nos va a hacer que se nos faciliten muchísimas cosas. Yo creo que en este mundo, ahorita como estamos viviendo, hay un sinnúmero de acontecimientos y la gente quiere preguntarse qué va a pasar mañana, qué va a ser de nosotros. Estamos escuchando de guerras, de rumores de guerras, de enfermedades, de muchísimas cosas, pero en la Biblia está codificado todo lo que estamos viviendo, lo que ha pasado y lo que vendrá en un futuro. Por eso esto no es fanatismo religioso, no se trata de religiosidad, sino se trata de tener una mente más abierta, una mente elevada y ser más sabios para poder entender cómo se mueve el mundo espiritual. Esta porción está en Éxodo capítulo 18, verso 1 hasta el capítulo 20 al 26. Y yo sé que hay mucho que aprender en esta lectura de esta parashá, de esta porción semanal. Y hay una energía poderosa que se mueve cuando estudiamos las escrituras de acuerdo a la necesidad que hay en este momento para el mundo. Y yo sé que hay una palabra para usted, hay una palabra para mí, hay una palabra que nos va a orientar ahora para saber cómo vamos a confrontar las situaciones que estamos viviendo en este momento. Entonces, en este episodio miramos cómo el pueblo de Israel sale de Egipto y en su proceso del desierto ellos experimentan muchísimas cosas, y antes de salir de Egipto ellos experimentan las grandes maravillas del poder de Dios. Por eso yo quiero que ustedes empiecen a visualizar la potencia. Yo creo que el libro de Éxodos es la manifestación de Dios de una manera cuántica, de una manera extraordinaria. Aquí no se puede tapar el sol con un dedo y decir que eso es pura fanatismo, o que esto es puro relato de abuela. No, porque el pueblo de Israel existe realmente. Todas estas cosas que ocurrieron fueron reales, son acontecimientos que existieron en el mundo. Y entonces el pueblo de Israel vio
cara a cara la manifestación de Dios, cómo el mar se abrió, cómo el pueblo pasó en seco y cómo los egipcios murieron cuando el mar se cerró, y Dios empezó de una manera tan poderosa y milagrosa a hacer cosas grandes y poderosas. Pero nosotros no podemos remontarnos a que ese acontecimiento que pasó en ese momento, por la necesidad obviamente que había en ese momento, se quedó allí. El Dios a quien nosotros servimos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios que movió el mar rojo, ese mismo Dios es al que nosotros hoy honramos y servimos. Ese Dios es invisible y es incomprensible, es inamovible, es un Dios que no alcanza en ninguna religión, Él no alcanza en una casa donde se le hacen culto. Por eso nosotros no podemos limitar a Dios y creer que está solamente para nosotros. Y en esta porción vemos claramente cómo el suegro de de Moisés, llamado Jetro, por eso esta porción se llama Jetro o Itro en hebreo, él viene y se queda, escucha, dice la lectura de la porción, que él empieza a escuchar estas maravillas. En ese tiempo no había internet, no habían cosas como lo tenemos ahora, la tecnología, los teléfonos y todo, sino que imagínense cómo fue eso tan grande que llegó hasta oídos de él, para que él empiece a querer ver y visitar a su yerno Moisés. Y entonces él se viene con la esposa y los 2 hijos de Moisés que estaban al cuidado de él, y van al encuentro con Moisés. Y cuando él llega allí, una de las cosas que me llama tanto la atención, y que yo por eso hago lo que hoy estoy haciendo, compartir la Torah con el mundo. Y yo creo que usted que ahorita está escuchando tiene que tener bien claro de que Dios no es solamente para un pueblo en específico. Dios no está solamente para los que van a una iglesia en específico, a una denominación en específico, sino que Él está para todos aquellos que abran su corazón, para todos aquellos que quieran conocerle a Él. Así como Abraham no tenía un pastor, no tenía un líder, no tenía alguien que le enseñara, pero dice que cuando él observaba los cielos y miraba las estrellas y todo, él decía, algo tuvo que haber hecho esto, alguien tuvo que haber hecho, tiene que haber un arquitecto, alguien tuvo que haber creado esto, porque esto es tan perfecto. O sea, el ser humano no tiene, aunque ahora quieran la gente o algunas personas quieran, disque sabios o inteligentes, quieran minimizar las cosas que nosotros vemos en el mundo, eso no se puede minimizar. O sea, no hay una persona, un humano que tenga la capacidad de haber hecho todo lo que nosotros hoy vemos en el mundo, y no puede ser por teorías evolutivas que nosotros vamos a creer. Y yo les voy a decir algo, la ciencia está hoy más que nunca conectada con las escrituras. Por eso es que hay teorías que van siendo obsoletas, que ya no se creen, porque cada vez se va descubriendo más cosas, cada vez vamos nosotros analizando, cada vez el ser humano se está volviendo más capaz de analizar. Por eso es importante que usted no solamente se quede con el mensaje que le predican en su iglesia. Usted no se puede quedar solamente con lo que escucha por allá. Usted tiene que empezar a escudriñar las escrituras. Usted tiene que ahondar, y obviamente que la voz del Espíritu es el que nos va a guiar a toda verdad, porque ahorita hay una información en todo. Estamos en la era de la confusión, en la era, no sabemos qué es verdad y qué es mentira, qué es real y qué es falso, porque hay tantas invenciones ahora. Está la IA de por medio, está la inteligencia artificial que está haciendo estragos, que a veces miramos noticias que creemos que son verdad y no lo son. Entonces, ¿qué debo hacer en este tiempo en el que hay una desesperación por saber la verdad? Por eso es que este tiempo es maravilloso. Este tiempo es un tiempo en el cual la gente que de verdad tiene hambre y sed por su palabra, ahora sí van a poder entender, y su alma va a conectar con el deseo de aprender de las escrituras, porque eso es algo que no cambia, es algo que permanece. Por eso dice, mi palabra permanecerá. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. Su palabra está vigente para ahora.
Viene el suegro de Moisés, se encuentra con él y empieza a decirle, he escuchado de tu Dios, he escuchado las maravillas que hizo él para tu pueblo, y empieza a darle gloria y honor al Señor y dice, bendito sea ese Dios. Y él reconoce, siendo un sacerdote que creía en diferentes dioses, porque en ese tiempo la gente creía en diversos dioses, en diversas deidades, y siendo él un líder que guiaba a su pueblo a la adoración a otros dioses, está reconociendo el poder que Dios tiene, y empieza a hablar y empieza a traerle una ofrenda. Y él no era hebreo, él no era descendiente de los patriarcas, o sea, él no, digamos, no tenía ningún vínculo, podemos decir, pero al reconocer él al Dios Todopoderoso, por eso yo siempre tengo mi forma de creer por todas estas escrituras que he descubierto, de que la Biblia no puede ser acaparada por las religiones, no puede ser acaparada, o sea, tenés que ser de mi religión para que seas salvo, tenés que ser de mi doctrina para que Dios te oiga. No, simple y sencillamente las personas tienen que reconocer que existe un Dios y tienen que desear acercarse a Él, tienen que desear buscar su presencia, tienen que desear amarle, y así vamos a tener un encuentro verdadero con Dios. Lo que hizo Jetro, siendo una persona que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, se acercó a Moisés. Y no solamente eso, imagínense que él tuvo una gran sabiduría y le revela a Moisés de qué manera tenía que conducir de cierta manera al pueblo, porque Moisés pasaba horas hasta el anochecer, desde la mañana hasta el anochecer, resolviendo situaciones. Ya se imaginan ustedes un pueblo con situaciones de problemas, de discusiones y todo, y él tenía que resolver todos esos problemas, y él solo. Y este hombre le dice, mira, le dice, eso no está correcto, te vas a agotar, se va a agotar tu pueblo. Entonces, delega gente. Y otra cosa interesante que ocurre en este episodio de las Escrituras de la Torá es que él dice, consúltale a tu Dios, pero este es mi consejo. Y el Señor aprueba eso, porque hasta hoy día eso quedó instituido. Hasta hoy día nosotros vemos, por eso es que yo digo, la gente no cree en Dios, pero usan cosas que están en las Escrituras hasta hoy día. Por eso miramos los gobiernos, ¿verdad? Que el presidente no anda resolviendo todos los problemas del pueblo, sino que delega gente, delega autoridad para él poder hacer un trabajo más eficaz para una nación. Y eso no es de ahorita. Eso se constituyó en ese tiempo. Y entonces Moisés empieza a adoptar esta parte y empieza a ejecutar de esta manera. Pero una de las cosas que me llama también muchísima la atención es que no eran cualquier persona los que él delegó, sino que dice que tenían que ser personas ricas, personas que tenían posición económica y sabiduría. Entonces, una de las cosas que a mí me queda clarísimo es que no es malo ser rico, no es malo ser pobre, pero Dios quiere que las personas que le sirven en su altar, que las personas que sirven al pueblo, sean personas que tengan posición, porque tienen más autoridad, tienen más peso. No solamente se trata de espiritualidad en el ámbito físico o en el ámbito, digamos, mental, que yo voy a tener la autoridad de sanar enfermos, de liberar, etcétera, sino que la posición económica que yo logre alcanzar, que yo tenga, eso también me va a dar autoridad ante la gente. Por eso es que miramos que la mayoría de las religiones, ¿verdad? Siempre se agarran de esta parte de mantenernos pobres, de mantenernos esclavizados, de mantenernos con una mente opacada, donde no tenés criterio personal, donde no tenés derecho de hablar, donde los derechos humanos son pisoteados porque hay discriminación, etcétera, etcétera, por ser mujer, por ser de X nación, etcétera. Pero cuando nosotros nos elevamos y empezamos a estudiar las Escrituras, esto es una maravilla, no tiene nada que ver. O sea, tenemos la libertad y Dios quiere que seamos prósperos, que seamos bendecidos, que nosotros tengamos la capacidad de ayudar a otros, que nosotros podamos tener la economía para darle al pobre y que podamos tener un liderazgo sólido, que no nos dejemos manipular. Imagínense una persona que tiene una posición económica bien, estable, que Dios lo ha bendecido, lo ha prosperado,
¿Qué necesidad tiene de robar? ¿Qué necesidad tiene de que alguien venga y lo quiera manipular con dinero? No le va a llegar. Entonces, para librarnos de toda esta influencia, de toda esta manipulación, por eso es que yo estoy ahora más segura de que el enemigo, Satanás y sus demonios son los que quieren mantener al pueblo, a la gente, al mundo, aquellos que tienen grande liderazgo, que tienen grandes llamados de parte de Dios, lo quieren mantener pobre. Por eso es que se habla y hay un ataque fuerte contra los diezmos, las ofrendas y todo. Quieren que el pueblo no diezme, no ofrende, que quieren ver a los pastores, a los líderes, aquellas personas que están en una posición de liderazgo, lo quieren ver en lo más pobre, siendo los más pobrecitos, siendo los más... Y a eso le llaman humildad. No tiene nada que ver. Lea las escrituras. Éxodo 18. Y ahí se va a dar cuenta cómo la selección del liderazgo que se escogió desde el principio de las escrituras fue un liderazgo completo. Tanto como en la unción, porque ellos eran portadores de la unción. Imagínense, para poder manejar a este pueblo que era tan difícil, imagínense, necesitaban la unción, necesitaban gracia de parte de Dios, necesitaban sabiduría, pero también necesitaban dinero, necesitaban economía, necesitaban un estatus social. Y por eso es que usted y yo debemos de romper con esa mentalidad y empezar a pensar de que realmente Dios quiere nuestra bendición, nuestra prosperidad. Y así podemos ser más, podemos llegar a más personas, alcanzar más cosas, poder ayudar, porque nuestro objetivo no es un líder espiritual, una persona que está dedicada a enseñar o está dedicada a hacer la obra de Dios en este mundo, no está pensando en ser rico para sí mismo, está pensando en ser rico para dar, para ayudar, para dar palabra, para alentar a otros, para compartir con el pobre, para resolver, porque hay cosas que son de resolver con dinero. Hay cosas que son de resolver no solo con una palabra, no solo con un Dios te bendiga, no solo con un estaré orando por ti, no, se requiere resolver y para eso necesitamos la economía. Entonces, este proceso del desierto ha sido de muchísima enseñanza. Yo voy a estarles trayendo semanalmente, me comprometo a traerles semanalmente una reflexión de cada uno de los episodios de las escrituras. Ahorita estamos en el libro de Éxodo y vamos a ir avanzando poco a poco. Si ustedes tienen alguna inquietud, si tienen algún comentario, déjenmelo ahí y comparte este video con aquella persona que tú sabes que le va a servir muchísimo. Bendiciones a todos, que tengan un hermoso Shabbat, que puedan disfrutar este tiempo de reposo, que repose tu alma y tu cuerpo. Bendiciones, un abrazo desde Nicaragua.